Vamos con Lobato, que bueno, ya lleva con nosotros 2 semanas, un jugador que viene del Villanovense, que bueno, estamos un poco cortos de efectivos en la parte de atrás, él nos da mucha polivalencia, puede jugar de central, de lateral, incluso de pivote. Un jugador que es muy agresivo defensivamente, que es contundente, que nos está aportando ya en los 2 partidos que lleva con nosotros pues mucha solvencia y nos está gustando lo que estamos viendo. Desde aquí pues desearte toda la suerte del mundo, que sigas con nosotros de la manera que entraste y nada, sobre todo que estés a gusto aquí hasta el final, ¿vale? Pues la adaptación muy buena, la verdad que los compañeros me han acogido de una forma muy grata, súper contento porque, como ha dicho Fran antes, hay muy buen grupo humano y el club es muy humilde y aparte muy familiar, ¿no? Y eso se agradece mucho. No sé si te esperabas tener tanto protagonismo desde tu llegada, porque casi llegaste el viernes y el domingo ya jugaste los 90 minutos. Sí, no me esperaba tener tanto protagonismo desde primera hora, pero sí que es verdad que bueno, que se agradece que te demuestren que cuentan contigo, ¿no? La verdad es que fue una sorpresa muy grata y nada, al fin y al cabo nosotros estamos para esto. Si tienes tu oportunidad pues hay que aprovecharla de la mejor forma. Como bien dijo Dani antes, es un jugador polivalente, que puedes jugar en central, lateral y pivote. Aquí hasta el momento te has desempeñado más como central, se te ha visto muy cómodo, pero bueno, ¿en qué posición es la que te sientes tú mejor? Bueno, la posición en la que yo me encuentro más cómodo es de central, pero sí que es verdad que antes de ser central jugaba de pivote prácticamente siempre y es una posición que siempre me ha gustado muchísimo. De lateral, bueno, es una posición que he jugado menos, pero creo que la puedo desempeñar de buena forma. Y una última, desde tu llegada, un empate y una victoria, el equipo se acerca a los puestos de playoff. ¿Cómo ves al equipo luchando por esos puestos altos de la tabla en esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que hay que ir partido a partido, ¿no? Es una frase muy típica, pero creo que no nos tenemos que ir más allá de este partido y así continuamente, porque sería marcarnos objetivos a lo mejor un poco ambiciosos, porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro al fin y al cabo. Esta liga es muy igualada, si perdemos 2 partidos nos encajamos abajo, si ganamos 2 partidos o sacamos 2 resultados provechosos nos ponemos arriba, como bien hemos visto.